Hola, este tutorial tiene la intención de ser una ayuda para aplicar una metodología activa denominada estudio de casos. La estoy enfocando para poder aplicarlo más en una modalidad de clases virtuales. En sus orígenes, esta metodología es el proceso para dar a luz hechos, análisis, evaluación y síntesis de casos, estudio y situaciones reales, ¿no? Que el estudiante puede encontrarse en su futura profesión. Tiene que ser objetiva, concreta y propositiva. Obviamente, el fin es encontrar una solución. Como antecedente, podemos decir que esta técnica ha sido desarrollada en la Universidad de Harvard de Estados Unidos para estudiar y sintetizar casos y situaciones reales, ¿no? Luego ha sido importada a México por su filial iPad, que se encargó de diseminarla y compartirla en universidades de todo el mundo, ¿no? Y muchas empresas incluso lo utilizan para encarar sus situaciones reales, ¿no? El método de casos en sí es una narración en retrospectiva, ¿no? Donde tiene antecedentes que presentan una situación dejando ver de la manera más objetiva posible las complejidades, ambigüedades e incertidumbres de una situación real. Esta narración se la puede hacer leyendo un texto escrito, como también se lo puede hacer hoy en día a través de un video. El método de caso se basa en la discusión, esto es importante, en la discusión de varios participantes de la situación específica y se caracteriza por la fuerte interacción entre el profesor, los estudiantes y lo más importante, ¿no? Entre estudiantes en un grupo de estudiantes. Esta metodología del estudio de casos tiene cierta complejidad en su aplicación, pero si se la aplica bien, eh, el estudiante puede desarrollar muchísimas competencias, habilidades y destrezas, ¿no? Muy importantes. Entre las principales podemos mencionar las siguientes. Puede aprender a identificar cuál es la información más pertinente, buscando una solución, obviamente, identificar el problema, identificar un conjunto de soluciones posibles a las problemáticas asociadas a ese estudio de caso. Además, fomenta el diálogo y la participación de los involucrados bajo diferentes enfoques y perspectivas, lo que enriquece más, ¿no? Esta metodología. Es un método sano y de respeto mutuo para la toma de decisiones. Es lo que se espera y en docente debe ver que haya muchísimo respeto entre los participantes. Además, desarrolla la capacidad de trabajo en equipo, que hoy en día es fundamental, ¿no? Para los proyectos donde intervienen profesionales de diferentes áreas para solucionar un determinado caso en la vida real. También adquieren una perspectiva de síntesis, ¿no? Mucha información y ver cuál es lo más importante y a partir de esa, ¿no? Buscar una solución. Además, incrementa el conocimiento social de negociación, ¿no? Uno tiene que hacer, a veces, exponer sus ideas y tratar de defenderlas, obviamente, sustentando con hechos reales, ¿no? Este método tiene los siguientes elementos. El primero, bien importante, ¿no? La redacción tiene que ser de casos reales, que sean útiles,
que busquen, ¿no? Cumplir con los objetivos o las competencias de la unidad temática que se está queriendo desarrollar. Tiene que estar redactado de una manera que sea muy entendible para el estudiante, eh, para que él pueda involucrarse, introducirse en este caso. En lo posible tienen que ser dentro del contexto en el cual el estudiante vive, para que lo pueda comprender de mejor manera. Otro elemento muy importante es que se debe elaborar lineamientos bien claros, instrucciones, ¿no? De qué es lo que se espera que los estudiantes hagan, tanto de forma individual como grupal. Y es muy recomendable que se elabore una lista de preguntas para que los estudiantes a- analicen el caso en esa dirección y no pierdan el tiempo en otras situaciones. Los estudiantes recibirán la información del caso y en una primera instancia lo deben estudiar por sí mismos y pueden consultar al profesor, ¿no? En caso que no entiendan alguna parte, alguna palabra técnica, algún concepto, etcétera. La modalidad de presentación del caso. Eh, Escrito, leyendo un texto, y hoy en día es mucho más factible, mucho más didáctico, y que los estudiantes lo reciben de mejor manera presentarles en un video. Obviamente que el video tiene que estar también con las características, ¿no? De que sea bien entendible, bien conciso, que no cause confusión. Y el elemento más importante, ¿no? La evaluación. Como lo dije más antes, esta metodología tiene cierta complejidad de aplicación. El estudiante necesita hacer más esfuerzo, necesita trabajar más tanto individual como grupal, y además tiene que generar productos. Entonces hay que facilitarle eso. Entonces, si se le va a pedir que haga un informe, entonces darle todos los criterios de cómo tiene que ser ese informe, los contenidos y la forma de presentación, dónde presentar, cuándo presentar, etcétera, para que lo haga de la mejor manera posible. Aquí les muestro un ejemplo de una redacción de un estudio de caso. Es para Obviamente para cada área profesional y para cada tema va a ser diferente, ¿no? Esta redacción es para un estudio de caso para una materia de ingeniería sanitaria y trata de la calidad del agua, ¿no? En la primera parte se muestran los antecedentes y después se indica las preguntas, ¿no? Las preguntas orientativas, y más abajo se da los datos estadísticos y demás información, donde el estudiante tiene que analizar y buscar lo que se le pide que haga. Puede ser textos, tablas, gráficos, etcétera, ¿no? Dependerá del área profesional en la que se desenvolverá el estudiante, o qué es lo que se le está queriendo enseñar. Y lo que se había mencionado, ¿no? Muy importante, es redactar unas instrucciones indicándole lo más claro posible qué es lo que se espera que los estudiantes realicen, cómo lo tienen que hacer, qué tiempos tienen para realizar, ¿no? En qué formatos, qué modalidades, y si tienen que presentar algún producto escrito, entonces darle, ¿no? Que los contenidos, tipo de
tipo de letra, etcétera, ¿no? Y también aquí se le puede dar dónde pueden consultar, ¿no? Las páginas web o algún artículo, de manera que ellos tengan toda la información posible para poder entender mejor su caso de estudio y puedan dar una solución que sea viable. Esta metodología generalmente tiene 6 etapas: la preparación, la etapa preliminar, presentación del caso, trabajo en grupo, discusión en plenario, la reflexión individual. La etapa 1 y la etapa 6 generalmente son extra clase, ¿no? La etapa 1 le corresponde al profesor o al tutor que prepara o elabora el estudio de caso, lo redacta fuera de su clase, ¿no? Y el punto 6, la reflexión individual del estudiante en base a las etapas 2, 3, 4 y 5. El estudiante ya pasado esas experiencias, entonces en su casa hace una reflexión individual para apoderarse de ese conocimiento. La primera etapa es la preparación. Esta le compete al profesor. El profesor selecciona la unidad temática o el módulo donde utilizará esta metodología en función de los resultados de aprendizaje que busca trabajar, ¿no? Lo redactará de manera escrita, utilizará planillas Excel, videos, registros, etcétera. El tiempo estimado para esta etapa es variable, ¿no? Dependerá de la complejidad del caso y además de la habilidad del profesor. Una vez elaborado el estudio de caso, entonces se lo puede cargar a una plataforma virtual, ¿no? Como es la plataforma Moodle, Google Drive. Obviamente se lo tiene que indicar al estudiante que ahí está toda la información para que en esta modalidad virtual ellos pueden descargarlo de ahí y puedan estudiarlo sin ningún problema. Luego le sigue la etapa preliminar. Esta etapa preliminar, si bien no se lee todavía el estudio de caso, pero es muy importante. Aquí se dan las instrucciones. Aquí el profesor presenta a los estudiantes la metodología. Se discuten los criterios e instancias de evaluación. Se forman los grupos que trabajarán con el caso. Los estudiantes hacen sus consultas al profesor sobre la metodología. Es muy importante esta etapa para que el estudiante sepa qué hacer. Si es posible, un paso a paso para que no pierda el tiempo después y logre terminar dentro de los tiempos que se vayan a dar para las siguientes etapas, ¿no? Además de la explicación del profesor, tiene que haber unas instrucciones escritas, ¿no? Que el estudiante pueda consultar en todo momento y no desviarse de lo que se espera que haga. Dependiendo de la complejidad del caso estudio, de la cantidad de estudiantes y otros aspectos, la duración de esta etapa es variable, ¿no? Es variable, aunque está sugerida que sean 2 horas. La tercera etapa es la presentación del caso. En una sala virtual, el profesor presenta el caso, proyecta una presentación PowerPoint o en cualquier documento,
o tal vez en un video, utilizando todos los recursos que el profesor vea conveniente y también viendo que sean de interés del estudiante. Aquí se estudian la lista de preguntas que se les va a dar a los estudiantes como una guía para que ellos puedan analizar el estudio de caso. Los estudiantes preguntan lo que no entienden. En esta etapa, cuando el profesor presenta el estudio de caso, se espera que cada estudiante, de forma personal, vaya ya haciendo su propio análisis, tratando de encontrar el problema principal y ya generando algunas soluciones, algunas propuestas de solución. ¿Ya? Es muy importante que aquí el estudiante despeje todas sus dudas y entienda bien la redacción del caso. Los tiempos previstos igual son variables, ¿no? Va a depender de cada caso. Más o menos entre 1 a 2 horas pedagógicas. Luego viene la cuarta etapa, que sería el trabajo en grupos. Esta etapa es bien importante porque aquí los estudiantes desarrollan muchísimas competencias, habilidades y destrezas, como es el trabajo en grupo, el dar su opinión, ¿no? En la modalidad virtual, bueno, se hacen las salas múltiples o las mini salas. El profesor tiene que darse la tarea de apoyar a cada grupo para ver cómo es el avance de su análisis. En aquí, cada estudiante va con su primera percepción individual del caso estudio y, y en grupo, de manera colaborativa, van desglosando el caso estudio, diferentes puntos de vista y van planteando, ¿no? Van ya acordando una solución. En esta etapa, en la modalidad virtual, si es que se tiene que presentar algo escrito y además para poder ver las ideas de cada uno en forma escrita, hay diferentes aplicaciones, ¿no? Como el Meet, diferentes aplicaciones del Google, el Office 365, donde crean un documento o una o un registro donde todos pueden aportar, donde todos pueden modificar, introducir ahí sus ideas, completar un informe o hacer una lluvia de ideas, ¿no? De manera que todos puedan ver y conjuntamente todos tienen la capacidad de poder ordenar, modificar, ajustar los contenidos. Entonces, esto hace que sea mucho más rápido, mucho más dinámico para la solución del caso estudio. Un tiempo más o menos estimado de duración de esta etapa serían 2 horas. Después de haber trabajado en varios grupos, este método todavía es mucho más enriquecedor, ya que se pasa a una quinta etapa, que sería la discusión en plenario. Entonces, el profesor allí es el que modera la discusión, anima, incentiva, motiva para que participen en lo posible todos, dependiendo la cantidad de estudiantes. Entonces, cada grupo presenta su análisis,
Su solución lo sustenta, obviamente, en base a los datos que ha podido identificar en la redacción del caso estudio. Aquí el profesor le da un cierto tiempo a cada grupo y si ve prudente puede haber también preguntas, ¿no? Preguntas del profesor al grupo como preguntas de un grupo a otro grupo, ¿no? Esa es la parte enriquecedora donde los estudiantes pueden ver los puntos de vista de otros grupos y tal vez la forma de cómo ellos han encarado su análisis no ha sido como los de los otros grupos, entonces van aprendiendo mucho más sobre el tema que se ha desarrollado, ¿no? El caso estudio tiene el objetivo de que ellos aprendan algún contenido de alguna unidad temática. Entonces aquí es donde se enriquece bastante ese conocimiento. Tiempo estimado, 1 hora. Luego, este método pasa a una sexta etapa, que sería la reflexión individual. Cada estudiante individualmente genera una reflexión sobre su propuesta individual, luego sobre la propuesta que realizaron en grupo y sobre la propuesta, las soluciones de los otros grupos que fueron analizadas y expuestas en la plenaria. Entonces, va muy enriquecido de conocimientos. Este método que es muy activo logra despertar muchísimo interés en el estudiante y realmente se apodera del conocimiento, ¿no? Su aprendizaje es significativo y le dura y se espera que le dure para toda la vida y lo pueda aplicar en su profesión o, bueno, o en una situación real, ¿no? Esta actividad es extra clase, cada estudiante lo hace por sí mismo y la duración recomendable sería que se tome unas 2 horas para reflexionar sobre lo aprendido. En la evaluación de esta actividad activa, se realizará a través de los resultados de las propuestas de solución del caso tanto individual como grupal. Dado que en esta metodología en principio no hay respuestas cerradas, es muy importante diseñar un instrumento de evaluación que permita evaluar el proceso. Una de estas herramientas muy recomendables es la rúbrica. Eh, Dado que el estudio de casos desarrolla muchísimas habilidades, destrezas, actitudes en el estudiante, entonces se debe tener muchísimo criterio en la evaluación, ¿no? Obviamente, que se compruebe que el estudiante adquiera los conocimientos y los sepa usar, la profundidad del análisis que haya hecho, el estudio de caso, sustentado en los conocimientos teóricos. Además, se premiará la participación y otros aspectos que el docente, el profesor, considere importantes. La metodología del estudio de casos realmente es muy activo, requiere que el estudiante ponga un máximo esfuerzo de concentración, de análisis, de discusión, y los resultados son muy favorables para su aprendizaje, ¿no? Con esto termino el tutorial. Muchas gracias.